Es cierto que los creyentes pueden evitar algún estallido grave de corrupción, que en algún momento prevaleció, como lo fue Pedro de recaer en una negación abierta y franca de su maestro. Sin embargo, esa misma corrupción se agitó después, aunque no tan violentamente como para llevarlo a tal altura de pecado. Sin embargo, hasta el punto de hacerle hacer lo que era una negación parcial de su maestro, cuando Pablo se le resistió cara a cara, porque debía ser culpado por alejarse de los gentiles, por temor a la circuncisión, etc. Así, aunque una concupiscencia particular puede ser sometida por la gracia hasta el punto de que durante un tiempo considerable un hombre no la encuentre tan violenta como era. Sin embargo, no puede decir que ha muerto por completo, porque después puede moverse en alguna medida más débil. Sí, no puede decirlo, pero antes de que muera, esa misma corrupción puede volverse tan violenta como siempre, y que Satanás puede pensar nuevamente en entrar en el alma por la misma brecha por la que una vez entró. Sí, ¿y quién puede decir si Dios no permitirá que esa corrupción, que estuvo muerta durante mucho tiempo, reviva nuevamente por un tiempo, y por un tiempo impulse el alma tan violentamente como siempre, y prevalezca por un tiempo? Y esto debería enseñar a todos a caminar con sobriedad, vigilancia y temor, y a tener una mirada vigilante, incluso ante los deseos y afectos carnales de los que puedan suponer que han obtenido la victoria. 13. No pensaríamos que no ganamos terreno a la corrupción, porque todavía la percibimos agitada, menos o más. Porque como la corrupción no siempre es más fuerte, como antes se dijo, ni tiene el fundamento más profundo en el alma, cuando más se sienten sus movimientos y conmociones. De modo que tampoco debemos pensar que no se gana terreno ante la concupiscencia, porque todavía estamos perturbados y molestados por sus impulsos. Porque es una gran ventaja ser más sensible a los movimientos de este enemigo. Y nuestra lucha más fiel y activa contra él puede hacer que sus más mínimos movimientos sean más sensibles para nosotros. Como los movimientos y problemas que hace un malhechor, mientras está preso y en prisión, pueden considerarse más que sus mayores enojos antes de ser detenido. Sin embargo, puede estar seguro de que por todo eso estará encadenado. Una bestia que ha recibido el golpe de la muerte puede perder el control y volverse más loca que nunca y, sin embargo, morirá al final del mismo golpe. 14. Aunque en el presente encontraremos tranquilidad y tranquilidad al seguir este camino, deberíamos pensarlo mucho, si el Señor nos ayuda a mantenernos firmes, cuando hayamos hecho todo lo posible, aunque no tengamos el éxito esperado en el presente. Si nos da la gracia de continuar sin cansarnos ni desmayar, y de estar decididos a no rendirnos nunca, tenemos motivos para bendecirlo. Si nos mantenemos quietos en el conflicto persiguiendo al enemigo, es nuestra gran ventaja. La victoria vendrá en el tiempo de Dios. Si nuestra oposición continúa de tal manera que estamos resueltos a nunca dar ni dar cuartel, aunque nuestros problemas y ejercicios sean mayores, y nuestra tranquilidad y tranquilidad menores, debemos bendecirlo, sí, y regocijarnos con la esperanza de lo que Él hará. Todavía lo hará por nosotros. Porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Esperémoslo, cumpliendo con nuestro deber y guardando fielmente nuestro puesto. 15. Sí, si logramos tranquilidad o alivio de la violencia de las lujurias furiosas por un breve periodo de tiempo, y no somos continuamente impulsados y llevados precipitadamente por ellas, debemos estar agradecidos por esto y caminar humildemente ante Él. No sea que nuestra ingratitud y orgullo lo provoque y deje que estos perros furiosos vuelvan a soltarse sobre nosotros. 16. Cuando estamos empleando nuestras fuerzas y todas nuestras fuerzas contra una u otra corrupción, que posiblemente nos haya sido más molesta, no estaríamos seguros como de todos los demás, ni pensaríamos que estamos en peligro solo de este lado. Porque Satanás puede hacer una finta aquí y realmente intentar un asalto en otro lugar, mediante algún otro afecto corrupto. Oh, qué necesidad tenemos de sabiduría espiritual para conocer mejor sus estratagemas y artimañas. Luchemos entonces contra un miembro de este cuerpo de muerte, para tener nuestros ojos puestos en los demás, no sea que, cuando pensamos en mantener alejados a Satanás por la puerta delantera, entra por la puerta trasera. Puede hacer uso de las extremidades y jugar con ambas. Sí, y ganaremos su punto, si no nos damos cuenta. Objeciones respondidas. No estará de más, para seguir explicando el asunto, eliminar uno o dos escrúpulos. Algunos pueden decir que no pueden percibir que todos sus esfuerzos en este asunto resultan en algo bueno. Porque nunca encontraron que la corrupción se agitara más y actuara más vivaz e incesantemente que desde que comenzaron a luchar contra ella con toda seriedad. Por lo que parecería que este no es el camino correcto. Respondo. Aunque por lo dicho antes, particularmente las advertencias 9 y 13, tal vez haya habido resolución de esta duda. Sin embargo, propondré esas cosas para aclarar aún más el asunto. 1.
¿No puede gran parte de esto derivar de que no dejas toda la obra tan completamente en ti y en Cristo, como deberías hacerlo? Pruébalo y verás. 2. ¿No puede el diablo enfurecerse más cuando piensa que dentro de poco será expulsado? ¿No puede trabajar para crear la mayor cantidad de problemas al alma, cuando ve que está a punto de perder algunas de sus fuerzas? 3. ¿No puede el diablo estar haciendo esto con el propósito de llevarte a la desesperación de poder someter y mortificar la corrupción? ¿O a desmayarse y sentarse en la persecución, y a un abatimiento de espíritu? Para que en lugar de luchar o permanecer firme, cedas y te hagas retroceder. ¿Y debemos seguirle en sus designios? 4. ¿No puede el Señor ceder a esto por un tiempo, para probar tu seriedad, paciencia, sumisión y fe, y agudizar tu diligencia y encender tu celo? ¿Y no deberíamos someternos a sus sabias dispensaciones? 5. ¿Cómo puedes decir que no obtienes ninguna ventaja, mientras no te obliguen a dejar el asunto a un lado por completo, como si no tuvieras esperanza de obtener ningún buen resultado? Sino, por el contrario, te ayuda a resistir y resistir el pecado, a clamar contra él, a luchar como puedas y al menos a no ceder. 6. ¿Qué pasa si Dios ve para tu beneficio que te mantengas en ejercicio por un tiempo, hasta el fin de que puedas mantenerte humilde, vigilante y diligente? Él puede ver más de ti de lo que tú puedes ver de ti mismo, y así saber qué es lo mejor para ti. Y no deberías condescender en ser dispuesto por Él como Él quiera, y dejar que Él haga de ti y haga contigo lo que quiera. 7. ¿Qué pasaría si Dios estuviera a punto de castigarte así por tu anterior negligencia, seguridad y descuido, y por dar demasiada ventaja a esas concupiscencias, de las cuales ahora, después de haberte despertado, serías liberado? ¿No deberías soportar la indignación del Señor, porque has pecado contra Él, como resolvió hacer la Iglesia? Miqueas 7. 9. 8. ¿No es tu deber, cuanto más se agita la corrupción, correr con ella más a menudo hacia Cristo, para que Él pueda someterla y silenciarla? ¿No podrías mejorar esto a tu favor haciéndole muchos recados? 9. ¿No puede venir en un día lo que no ha venido en un año? ¿Estás seguro de que todos tus dolores serán en vano? ¿O crees que todos sus hijos obtendrán pronto la victoria sobre sus concupiscencias? ¿Qué motivo hay entonces para quejarse así? 10. ¿No puede todo esto convencerte de que es tu deber esperar en él, en el uso de los medios designados, y ser paciente, permanecer firme en tu puesto, resolviendo, cuando hayas hecho todo, permanecer firme? 11. ¿No te puede satisfacer esto, que Dios por gracia acepta tu trabajo y lucha como tu deber, y lo considera servicio y obediencia? Pero nuevamente, es posible objetar lo siguiente. Mientras esté en esta condición, sometido a mis concupiscencias, no puedo glorificar a Dios y servirlo como debería ser. Respondo, aunque mientras sea así contigo, no puedes glorificarlo y servirlo, de una manera tan particular como otros, que han obtenido más victoria sobre aquellos males bajo los cuales tú estás gimiendo. Sin embargo, Dios puede obtener gloria y servicio de ti de otra manera. ¿Cómo? 1. Por tu sumisión, con tranquilidad de espíritu, a sus sabias dispensaciones, cuando no te atrevas a hablar en su contra y decir, con Rebeca, en otro caso, si es así, ¿por qué soy así? Pero dulce y voluntariamente tírate a sus pies, diciendo, buena es la voluntad del Señor. Que haga lo que bien le parezca, etc. 2. Por tu paciente espera, cuando no te cansas ni te desmayas, sino que dices, ¿por qué no debería yo esperar el tiempo libre del gran rey? ¿No es libre de venir cuando quiera? ¿Me atrevo a poner límites al Santo de Israel? 3. Por tu humildad, cuando lo bendices por mantenerte fuera del infierno durante tanto tiempo, y piensas mucho en que te da la gracia de ver y observar los indicios de corrupción, que los desgraciados carnales nunca perciben. Y ayudándote a resistir y quejarte de la corrupción, lo cual ellos dulcemente cumplen. 4. Por tu odio al pecado, cuando todo lo que Satanás puede hacer no puede hacerte cumplir con esas concupiscencias, ni abrazar dulcemente a esas víboras, ni acostarte en paz con esos miembros podridos del viejo hombre, como lo hacen los demás. 5. Con tu vigilancia, cuando todas tus decepciones te causen, vela con más seriedad contra ese enemigo. 6. Por tu fe actuando, cuando todavía estás llevando el pecado en sus concupiscencias a Cristo para matarlo y someterlo, como creyendo el tenor del Evangelio y el nuevo pacto. 7. Por tu esperanza, que se manifiesta al no desesperarte, y al dejar el asunto como un negocio sin esperanza, y al desviarte hacia conductas perversas. 8. Con tu oración, cuando clamas continuamente pidiendo ayuda, el único que puede ayudarte. 9. Por tu lucha y tu resistencia contra toda oposición, porque así su fuerza se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12. 9. 10.
Por tu obediencia. Porque es su mandato que te mantengas firme y pelees esta buena batalla de la fe. De modo que si tienes deseo de glorificarlo, no quieres ocasión para hacerlo, incluso en esta condición en la que te quejas de que no puedes glorificarlo. Y si esos motivos no te satisfacen, es de temer que no sea tanto el deseo de glorificarlo, lo que te mueve a clamar tan fervientemente por la liberación real de los problemas de la carne y sus concupiscencias, sino algo más. Que puedes buscar y descubrir. Como el amor a la tranquilidad, el aplauso y el elogio de los demás, o similares. Pero, en tercer lugar, se puede objetar. No se promete que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6. 14. ¿Cómo, entonces, no podremos preocuparnos si no encontramos que esta promesa se ha cumplido? Respondo. Primero, el pecado no siempre es victorioso y dominante cuando parece enfurecerse y conmoverse más. Vuestra oposición a ello, luchando y luchando contra él, demuestra que no tiene pleno dominio. Mientras se oponga a un usurpador invasor, no tendrá pleno dominio, al no tener posesión pacífica de lo que busca. Y así la promesa se cumple en parte. 2. La victoria y la conquista total sobre la carne y sus concupiscencias no se prometen a ningún creyente en su primera aparición en el campo para luchar, ni concedido a todos en ninguna medida, al ponerse la armadura por primera vez. 3. Por lo tanto, te corresponde seguir luchando y esperar esa victoria total, a saber, que el pecado no se enseñoreará de ti, porque vendrá a su debido tiempo. 4. Dios tiene su propio tiempo y sazones en los que cumple sus promesas. Y debemos dejarle cierta libertad, tanto en cuanto al momento como en cuanto a la manera y en cuanto al grado en que cumplirá sus promesas. Y es sabio en sus dispensaciones. Por lo tanto, aunque la promesa todavía parece no haberse cumplido, no hay una verdadera causa de preocupación, porque después se cumplirá plenamente. Y la lucha contra el pecado, dice que en gran medida ya está cumplida. Porque donde tiene pleno dominio, suprime toda oposición o contradicción, excepto alguna débil resistencia, que una conciencia natural, con fines carnales, sobre principios y bases carnales, puede, de vez en cuando, oponer contra tal o cual corrupción particular, que ocasiona vergüenza, deshonra, pérdida, desafíos de la conciencia carnal e inquietud de esa manera, cuando aún no es odiado ni luchado contra él como pecado, o como miembro del viejo hombre y cuerpo de muerte. El objetor consideraría que, habiendo sometido su consentimiento a Cristo, está realmente liberado de ese estado natural de esclavitud bajo el pecado como un señor legítimo. Sin embargo, el viejo tirano, ahora queriendo un título, está haciendo nuevas invasiones para perturbar la paz y la paz. Tranquilidad del alma. En cuarto lugar, se puede decir, ¿pero qué puede entonces, mientras tanto, impedir que el corazón de una pobre alma se hunda? Respuesta. Varias cosas, si se consideran correctamente, podrían ayudar a sostener el alma en este caso, como, 1. Que se les ayude a luchar contra este cuerpo de muerte, en todos los miembros del mismo, tan pronto como se descubran a sí mismos, aunque sea su ojo derecho y su mano derecha. 2. Que estos deseos no les ganen terreno. O si parecen ganar terreno, sin embargo no alcanzan un dominio completo, sin obtener su consentimiento. 3. Que Dios es fiel, y por lo tanto la victoria prometida se obtendrá a su debido tiempo, y la cabeza de Satanás ciertamente será magullada. 4. Que el alma luchadora está en su deber, llevando como buen soldado a Jesucristo, peleando las batallas del Señor y esperándolo con fe y esperanza. Pero además, en quinto lugar, algunos pueden decir, si se me impidiera ceder, mi lucha y mi posición me proporcionarían algún consuelo. Pero cuando la lujuria se agita tanto que concibe y engendra el pecado, Santiago y 15, ¿qué puede entonces sostenerme o consolarme? Respuesta. 1. La corrupción no puede moverse en nosotros, pero en ella pecamos, porque el primer ascenso, los motus primo primi, como se les llama, son pecaminosos, siendo contrarios a la santa ley de Dios. Y el mismo ser de ese viejo hombre es nuestro pecado. Porque es pecaminoso y rebelde contra Dios. Sí, es enemistad y rebelión misma. Cuando Satanás viene con una tentación externa, siempre encuentra en nosotros mucho para aceptar la tentación. De modo que el mismo movimiento de corrupción, ocasionado por la tentación externa, es nuestra culpa. 2. Es cierto que es nuestro deber luchar contra los primeros levantamientos y movimientos de la corrupción, cuando atrae por primera vez, antes de haber concebido o engendrado el pecado. Y argumentará gracia en la vida y en la acción, para poder obstaculizar los movimientos de la lujuria hasta el punto de no concebir ni engendrar pecado.
Sin embargo, no podemos decir que no hay gracia en el alma, ni medida de mortificación alcanzada, cuando la concupiscencia a veces no solo atrae, sino que concibe y engendra el pecado. La triste experiencia de muchos de los dignos de Dios, registrada en la palabra, aclara esto abundantemente. No debemos decir, tal persona ha caído, por lo tanto está muerta. Pablo razona de otra manera, Romanos 7. 3. Sin embargo, incluso entonces, cuando la lujuria concibe y produce pecado, esto puede consolar y sostener el corazón de un creyente pobre. 1. Que aunque la corrupción prevalece hasta el punto de derribar toda oposición y derribar todo lo que se interpone en su camino, no obtiene el pleno consentimiento del alma. Todavía hay un partido para Dios en el alma. Que se opone hasta el punto de protestar contra él, o al menos disentir de él, y no querer lo que aún está hecho, y querer positivamente lo que no se puede realizar. 2. Y además, esto puede soportar la pobre alma, que hay un partido interno que, aunque por un tiempo, durante la violenta superación de la corrupción, puede hacer poco más que suspirar y gemir en un rincón, sin embargo está esperando y anhelando una oportunidad cuando puede parecer más por Dios y contra ese malvado usurpador. 3. Así también esto puede consolar a la pobre alma, que al percibir la corrupción moviéndose y el anciano moviendo un miembro u otro, huye hacia el rey. Y cuando no puede aprehender al traidor y llevarlo cautivo al tribunal de justicia, allí descubre al traidor y le dice al rey que hay tal o cual traidor actuando tal o cual rebelión contra él y sus leyes, y quejarse y buscar ayuda para tomar prisionero al rebelde, y traerlo atado de pies y manos al rey, para que dicte sentencia contra él. Es decir, cuando ya no puede hacer más contra ese enemigo furioso, se queja ante el Señor y se acuesta ante él, suspirando y gimiendo pidiendo ayuda y fuerza para resistir y oponerse más a este enemigo. Por último, algunos todavía pueden objetar y decir, si no fuera peor para mí que para otros, entonces podría estar satisfecho. Pero veo que algunos prevalecen poderosamente sobre la corrupción, y yo todavía estoy por debajo y no puedo obtener la victoria. ¿Y puedo elegir si no estar triste por esto? Respondo. 1. ¿Sabes con certeza que aquellas personas cuya condición consideras feliz están completamente libres de los impulsos internos de las concupiscencias a las que te sometes? ¿O sabes con certeza que no están bajo el poder de alguna otra corrupción, como tú crees que estás bajo el poder de esa corrupción de la que te quejas? ¿Qué sabes, entonces, que ellos no se quejen tanto por otros motivos como tú por este? 2. Pero aunque creas que hay una diferencia entre tu condición y la condición de los demás, ¿no sabes que no todos los miembros del cuerpo son igualmente grandes y fuertes, como para no ser igualmente empleados en trabajo que requiere fuerza? ¿No hay algunos jóvenes fuertes en la familia de Cristo, y otros que no son más que niños? ¿No puede un capitán enviar a algunos de sus soldados a un puesto, donde posiblemente no verán al enemigo en todo el día, y otros a otro puesto, donde no tendrán descanso en todo el día? ¿Y por qué, ruego, no puede Dios disponer de sus soldados como quiere? Sabe lo que hace. No es seguro que cada uno de los soldados sepa cuáles son los designios del comandante o general. Tampoco siempre es adecuado para nosotros saber o preguntar cuáles pueden ser los designios de Dios para con nosotros y qué puede estar a punto de hacer. Puede tener la intención de emplear uno en obras mayores que otro, y así ejercerlos de otra manera para esa guerra y trabajo. Puede ser suficiente que el prevalecer de los demás te anime a tener esperanza de que al final tus fuertes corrupciones también caerán por la mano de la gracia de Dios. 3. Si tu tristeza no sabe a envidia ni a inquietud, debes bendecirle porque con ello te pones al ejercicio del dolor espiritual. 4. Bueno es que esto te lleve a bendecir a Dios por el éxito de los demás, porque por esto se glorifica su gracia. 1 Corintios 7. 26. Por tanto, 5. Que nos satisfaga esto. Que Él es el Señor, que hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, y puede disponer de nosotros como quiere, y hacer de nosotros lo que quiere, para su propia gloria. Y que debemos cumplir con nuestro deber y ser fieles en nuestro puesto, permanecer firmes y pelear en la fuerza del Señor, resueltos a no obedecer nunca al enemigo, y alegrarnos de que el enemigo ya está vencido por el capitán. Y que compartamos su victoria, y que el mismo Dios de paz rápidamente aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Romanos 14. 20. Capítulo 7. ¿Cómo se debe usar a Cristo, en referencia a crecer en gracia? Paso ahora a hablar un poco de la otra parte de la santificación, que concierne al cambio de nuestra naturaleza y estructura, y se llama vivificación o vivificación del nuevo hombre de gracia, al cual se le llama el nuevo hombre, por tener todos sus diversos miembros y partes, así como el viejo hombre, y llamado nuevo, porque es posterior al otro. Y después de la regeneración está en la mano del crecimiento, este deber de crecer en gracia, como se llama.
se expresa y presenta de diversas formas en las Escrituras. Porque se le llama un fruto permanente y que produce en Cristo, Juan 15. 5. Añadiendo a la fe virtud, y a la virtud ciencia, 2 Pedro 1. 5, 6, 7. Un avance hacia la perfección, Hebreos 7. 1. Un crecimiento en Cristo en todas las cosas, Efesios 4. 15. Una obra para nuestra salvación, Filipenses 2. 12. Un perfeccionamiento de la santidad, un caminar en novedad de vida, Romanos 6. 4. Una entrega de nosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y de nuestros miembros como instrumentos de justicia a Dios, Romanos 6. 13, 18. Dar fruto para Dios, un servicio en novedad de espíritu, Romanos 7. 6. Un ser renovado en el espíritu de nuestra mente, y un revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y verdadera santidad, y similares. Algunos de los cuales expresan más inmediatamente la naturaleza de este cambio, en cuanto a la raíz, y algunos en cuanto al fruto y efectos del mismo, y algunos el progreso y avance que se hace o se hará en él. Y todos ellos señalan una obra especial, que recae en todos los que quieren ver el rostro de Dios, a saber, ser santo, misericordioso y crecer en gracia. Siendo esto, entonces, una parte especial del ejercicio y trabajo diario de un cristiano, y siendo cierto, como también afirman algunos de los lugares ahora citados, que sin Cristo no pueden comenzar ni continuar esta obra, la dificultad y la pregunta es, ¿cómo deben utilizar a Cristo para este fin? Para responder a esto, aunque por lo que hemos dicho en nuestro discurso anterior, puede ser fácil deducir lo que se va a decir aquí. Sin embargo, recordaré brevemente al lector aquellas cosas que son útiles aquí. 1. El creyente consideraría que adorno es para el alma este nuevo hombre, que es creado a imagen de Dios. ¿Qué excelencia hay aquí, para recuperar esa gloria perdida, la santidad y la imagen de Dios? ¿Y qué ventaja obtiene el alma con esto, cuando es apta para ser partícipe de la herencia de los santos en la luz? Y andando digno del Señor para agradar a todo, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, y fortalecidos con todo poder, conforme a su poder glorioso, para toda paciencia y con gozo. Y cuando la abundancia de las gracias del Espíritu les haga que no sean estériles ni infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y ser vaso para honra, santificado y digno para el uso del Maestro, y preparado para toda obra, qué gloria y paz hay aquí, ser hallado obediente a los muchos mandamientos dados para ser santos. Qué peligro hay en la falta de santidad, cuando sin ella no podemos ver a Dios, Hebreos 12. 14. Cuán incontestable es para nuestra profesión, que somos miembros de tan santa cabeza, ser impíos. Qué provecho, gozo y satisfacción hay en ser templos del Espíritu Santo, en andar según el Espíritu, en producir fruto para la gloria del Padre, etc. La consideración de estos y otros motivos para este estudio de la santificación armaría el alma con resolución y la endurecería contra la oposición. 2. Cabe recordar que esta obra, aunque se nos impone como nuestro deber y somos llamados a ello por Dios, está más allá de nuestra mano y poder. Es cierto que en la conversión la semilla de la gracia se echa en el alma, se infunden nuevos hábitos, se da un nuevo principio de vida, el corazón de piedra se transforma en un corazón de carne. Sin embargo, estos principios y hábitos no pueden actuar por sí mismos, ni ser puestos en práctica por ninguna cosa que un creyente, considerado en sí mismo y sin ayuda divina, pueda hacer. Pero esta obra de santificación y crecimiento en la gracia debe llevarse a cabo con la ayuda divina, con el Espíritu de Jesús morando y obrando en nosotros. Y por eso se llama santificación del Espíritu, 2 Tes. Y 13. 1 mascota. Y 2. El Dios de paz debe santificarnos, y Tes. V 23. Se dice que somos santificados por Dios Padre, Judas 1. Y por el Espíritu Santo, Romanos 15. 16. Recordemos que por nosotros mismos nada podemos hacer, y que debe obrar en nosotros tanto el querer como el hacer, por su propia voluntad. Filipenses 2. 13. Aunque ningún creyente cuestionará la verdad de esto. Sin embargo, puede ser, se descubrirá después de la prueba, que una causa principal de que no crezcan en la gracia y no progresen en esta obra, sea que no actúen como si creyeran esto, sino que se dedicaran a la obra, como si fuera una obra que ellos mismos podrían dominar y hacer sin ayuda divina especial. Por lo tanto, el creyente permanecería, viviría y actuaría en la fe de esta verdad. 3. Por lo tanto, los creyentes, al realizar esta obra, no confiarían en sus propias fuerzas, en los hábitos de la gracia, en sus experiencias anteriores, en su conocimiento y partes, ni en cosas similares. Ni tampoco confiarían en ningún medio externo que deban utilizar.
Porque la sabiduría, la fuerza y la ayuda que su caso requiere no se encuentran en ellos. Sin embargo, no deberían pensar en dejar de lado estos medios y deberes, porque entonces pecarían contra Dios. Deben prejuzgarse sobre la ayuda, la fuerza y el suministro que Dios usa para transmitir al alma, en y mediante el uso de los medios. Y además, deberían tentar al Señor, prescribiéndole otro camino del que Él ha considerado bueno tomar. El creyente, entonces, utilizaría los medios y deberes prescritos, y ello con diligencia, seriedad y constancia. Y, sin embargo, se inclinaría tan poco hacia ellos y esperaría tan poco ayuda y alivio de ellos, como si no los estuviera usando en absoluto, como dijimos anteriormente. Y de hecho este sería un camino correcto. Sí, la forma más ventajosa y rentable de cumplir con los deberes es ser diligente en su uso, debido al mandato de Dios, y aún así poner nuestra esperanza y expectativa solo en Dios, y buscar nuestra ayuda por encima de las ordenanzas. 4. Si bien es cierto que solo el poder y la gracia de Dios comienzan y continúan esta obra de santificación en el alma. Sin embargo, aunque pudo, lo vio para su gloria, continuar y terminar esta obra en el alma, sin la intervención de segundas causas o medios, no obstante ha considerado adecuado, para la gloria de su nombre, realizar esta obra por medios, y particularmente por los creyentes que se ponen a trabajar en ella. No trabaja en el hombre como si fuera un bloque o una piedra, sino que lo utiliza como una criatura racional, dotada de un alma racional, con facultades útiles y necesarias y un cuerpo impulsado por órganos para estar subordinado al alma en sus acciones. Por lo tanto, el creyente no debe pensar en quedarse sin hacer nada, porque se le ordena obrar su propia salvación, y eso porque es Dios quien obra en él tanto el querer como el hacer. Debido a que Dios hace todo, por lo tanto debe trabajar. Así razona el apóstol. De modo que la obra de Dios es un argumento y motivo para que el hombre trabaje, y no un argumento para que permanezca ocioso y no haga nada. Y aquí está el arte santo y la habilidad divina necesarios en este negocio, a saber, que el creyente sea tan diligente y activo como si pudiera producir fruto con sus propias fuerzas y con su propio trabajo. Y, sin embargo, estar tan abstraído de sí mismo, de su propia gracia, capacidad, conocimiento y experiencia, en su trabajo, como si estuviera tendido como un simple bloque y solo se moviera como si lo moviera una fuerza externa. 5. El alma que quiera progresar en el cristianismo y crecer en la gracia, recordará que Cristo se nos propone como una copia a la que debemos imitar, y que, por lo tanto, debemos poner a Cristo continuamente delante de nosotros como nuestro modelo, para que podrán seguir sus pisadas. Pero con todo debe recordarse que Él no es como otros ejemplos o copias, que no pueden ayudar al hombre que los imita de otra manera que por su perspectiva objetiva. Porque mirar por fe esta copia traerá virtud al hombre que estudia imitar, por lo que podrá seguir mejor su copia. Oh. Si supiéramos por experiencia lo que esto es, echar un vistazo al amor, la paciencia, la longanimidad, la mansedumbre, el odio al pecado, el celo, etc. de Cristo, y por la fe profundizar en él, hasta que, en virtud procedente a esa copia, podamos encontramos nuestros corazones en cierta medida enmarcados en la misma disposición, o al menos más inclinados a ser moldeados en el mismo molde. 6. El creyente actuaría con fe en Cristo, como cabeza del cuerpo y como tronco en el que se injertan las ramas, y así chuparía de él savia, vida y fuerza para poder trabajar, caminar y crecer. Como corresponde a un cristiano. El creyente debe crecer en él, ser un pámpano en él, y debe llevar fruto en él, como queda claro en los lugares antes mencionados. Ahora, el mismo Cristo nos dice, que los pámpanos no pueden llevar fruto, si no permanecen en la vid. Y que sus discípulos no pueden producir más, si no permanecen en él, Juan 15. Por lo tanto, ¿cómo es por la fe que el alma, como pámpano, se une a Cristo, como la vid? ¿Y cómo es por fe que permanecen en él? Entonces es por fe que deben dar fruto. Y esta fe debe aferrarse a Cristo como la vid, y el tronco o raíz de donde proviene la savia, la vida y la fuerza. La fe, entonces, debe considerar a Cristo como la fuente del mobiliario, como la cabeza de donde provienen todas las influencias de la fuerza y el movimiento. Cristo tiene fuerza y vida suficiente para dar, porque la plenitud de la deidad habita en él corporalmente. Y también está lo suficientemente dispuesto a comunicar su plenitud, como lo atestiguan las relaciones que ha entablado. La cabeza no tendrá reparos en dar a los miembros del cuerpo espíritus para la acción y el movimiento. Ni la vid tendrá reparo en dar savia a los sarmientos. Es más, la vida, la fuerza y los muebles, por así decirlo, fluirán naturalmente de Cristo hacia los creyentes, a menos que ellos, por incredulidad y otras perturbaciones, causen obstrucciones. Como la vida y la savia fluyen de forma natural y bondadosa desde la raíz a las ramas, o desde la cabeza a los miembros, a menos que haya obstrucciones que impidan el paso.
Es necesario, por lo tanto, que los creyentes miren a Cristo bajo estas y otras relaciones similares, y lo consideren como si estuviera, por así decirlo, obligado por su lugar y relación a otorgar fuerza e influencias de vida, mediante las cuales puedan llegar a ser fructíferos en toda buena obra. Y así, con osadía santa, humilde y permitida, procuren con fe nuevas comunicaciones de gracia, virtud, fuerza, valor, actividad y cuanto más necesiten. Porque desde la cabeza, todo el cuerpo, por las coyunturas y articulaciones, nutrido, crece con el crecimiento de Dios. Colosenses 2. 19. Efesios 4. 16. 7. Por esta causa, los creyentes estarían abiertos a las influencias de Cristo y se protegerían de poner obstáculos en el camino, mediante el entristecimiento del espíritu, por el cual Él transmite y comunica esas influencias al alma. Y al cuestionar y no creer en la fidelidad y la voluntad inmutable de Cristo, que como un humor violento detiene el paso. Entonces, los creyentes permanecerían abiertos mirando y esperando, obteniendo, buscando de Él lo que necesitan y guardándose de todo lo que pueda provocar la ira del Señor, ya sea por omisión o por comisión. Aquí se requiere un caminar santo, humilde, sobrio y vigilante. Un ferviente, serio y hambriento que lo cuida, y un paciente que espera que le proporcione provisiones y muebles. Esto es abrir bien la boca para poder llenarla. Yacer ante el sol de justicia, para que sus rayos los golpeen, los calienten y los reanimen. Y esperar como un mendigo a la puerta de este rey, hasta que él dé la limosna. 8. Para fortalecer su esperanza y fe en esto, se aferrarían a Cristo muriendo, y con su muerte comprarían todas aquellas influencias de vida y fuerza que son necesarias para llevar a cabo la obra de gracia y santificación en el alma. Porque debemos ser bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual, Efesios 1. 3. El creyente, entonces, consideraría estas influencias como compradas a un precio elevado por la sangre de Jesucristo. Para que el poder divino nos dé todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a la gloria y a la virtud. 2 Pedro 1. 3. Y esto animará al alma a esperar y esperar el flujo de influencias, bendiciones espirituales y lluvias de gracia, para hacer que el alma florezca y se vuelva fructífera, y para instar y presionar más fervientemente por fe para que se conceda los beneficios adquiridos. 9. Además, el creyente consideraría a Jesús comprometido y obligado a realizar esta obra, recibiéndolos, como para este fin, del Padre. Por eso se dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos, etc. Efesios 1. 4. Y como morir por ellos. Porque se entregó a sí mismo por la Iglesia, para santificarla y limpiarla, para presentársela a sí mismo como una Iglesia gloriosa, para que fuera santa. Versículos 25 al 27. Los ha reconciliado, en el cuerpo de su carne, mediante la muerte, para presentarlos santos, para que el noble pacto de la redención pueda fundamentar la esperanza y expectativa cierta del creyente, por una doble razón. 1. Por la fidelidad del Padre, que prometió una simiente a Jesús, a saber, los que deberían ser sus hijos, y así ser santificados por Él, y que la voluntad del Señor, que en parte es obra de santificación, prospere en su mano. Y 2. A causa del compromiso y compromiso de Cristo, como se dice, de llevar a sus hijos e hijas a la gloria, lo cual debe considerarse santificación. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y deben parecerse a Él, que es cabeza santa, esposo santo, capitán santo. Y por tanto deben ser santos miembros, santos esposos y santos soldados. De modo que está comprometido a santificarlos por su espíritu y palabra, y por eso se le llama el santificador. Porque tanto el que santifica como los que son santificados, todos son uno. Sí, su unión con Cristo sienta las bases de esto. Porque unidos al Señor, llegan a ser un solo espíritu, y están animados y vivificados por un mismo espíritu de vida y gracia, y por lo tanto deben ser santificados por ese espíritu. 10. El creyente igualmente actuará con fe en las promesas del nuevo pacto, de gracia, fortaleza, vida, etc., mediante el cual caminarán en sus caminos, tendrán las leyes de Dios puestas en sus mentes y escritas en sus corazones. Y del corazón nuevo, y del espíritu nuevo, y del corazón de carne, y del espíritu dentro de ellos, para hacerles andar en sus caminos o estatutos, y guardar sus juicios, y ponerlos por obra, similares, en los cuales abunda la escritura. Porque todas estas son entregadas al creyente por medio de testamento y legado, llegando a ser Cristo el mediador del Nuevo Testamento, para que por medio de la muerte, para la redención de las transgresiones que estaban bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora bien, Cristo, con su muerte, ha confirmado este testamento. Porque donde hay testamento, es necesario que también haya muerte del testador.
Porque el testamento tiene fuerza después de la muerte de los hombres, Cristo, entonces, muriendo para hacer el testamento de fuerza, ha hecho seguro al creyente el legado de las promesas. De modo que ahora todas las promesas son sí y amén en Cristo, fue nombrado ministro de la circuncisión para confirmar las promesas hechas a los padres, Romanos 15. 8. Que el cumplimiento de estas promesas por la fe es un noble medio para la santificación, queda claro por lo que dice el apóstol en 2 Corintios 7. 1. Así que, teniendo estas promesas, limpiémonos, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Y es por la fe que esas promesas deben recibirse, Hebreos 11. 33. Para que el creyente que creciera en la gracia, mirara a Cristo, la promesa fundamental, el testador que establece el testamento, y el ejecutor o dispensador del pacto, y esperara los bienes por medio de él, y de él, por el conducto y cauce de las promesas. 11. Aún más, los creyentes mirarían a Cristo en su resurrección, como una persona pública, y así se mirarían a sí mismos, y se considerarían resucitados virtualmente en y con Él, y tomarían la resurrección de Cristo como un cierto peón y prenda de su santificación. Por eso razona el apóstol, somos sepultados, dice, con Él por el bautismo para muerte. Para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque nosotros también seremos plantados en la semejanza de su resurrección. Y si estamos muertos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Por tanto, vosotros también consideraos vivos para Dios, por medio de Jesús Cristo, Señor nuestro, y presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia a Dios. La correcta mejora de este terreno sería de noble ventaja para el estudiante de la santidad. Porque entonces podría concluir con gran confianza que la obra de santificación debería prosperar en sus manos. Porque ahora puede considerarse a sí mismo como vivificado juntamente con Cristo. Cristo muriendo y resucitando, como persona pública, y él por la fe ahora unido a él. 12. Además, esta resurrección de Cristo puede brindarnos otro motivo de esperanza y confianza en esta obra. Porque se menciona el poder de su resurrección. Para que por la fe obtengamos fuerza y virtud de Cristo, como cabeza resucitada y vivificada, por la cual también nosotros vivamos para Dios y le llevemos fruto, y no sirvamos más en la vejez de la letra, sino en la novedad del Espíritu. Fue vivificado como una cabeza, y cuando la cabeza es vivificada, los miembros no pueden sino buscar alguna comunicación de vida de ella y vivir en la fuerza de la vida de la cabeza. Ver Colosenses 3. 1, 2. 13. La fe puede y debe mirar también a Cristo, como intercesor ante el Padre. Para este particular, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto aumentará su confianza en que la obra continuará. Porque Cristo siempre fue oído del Padre, y así será en su oración, que no fue hecha solo para los pocos discípulos. El creyente entonces consideraría a Cristo como comprometido con el Padre para comenzar y perfeccionar esta obra. Como morir por comprar las cosas buenas prometidas y confirmarlas. Como vivificado y elevado como cabeza y persona pública, para asegurar esta obra, y para otorgar y realmente conferir las gracias necesarias. Y como orando también por la concurrencia del Padre, y echando sobre él la carga de la obra por fe, sabiendo que está obligado, por su lugar y relación con su pueblo, a llevar todas sus cargas, a realizar todas sus obras en ellos, para perfeccionar su propia obra que ha comenzado en ellos, para presentarlos a sí mismo por fin como una esposa santa, para darles el Espíritu para que more en ellos, y para vivificar sus cuerpos mortales, y para guiarlos, hasta que finalmente sean coronados y llevados a la gloria. Esto es vivir por fe, cuando Cristo vive, actúa y obra en nosotros por su Espíritu. Así, Cristo habita en el corazón por la fe. Y por esto su pueblo se arraiga y cimenta en el amor, que es una gracia cardinal. Y conociendo el amor de Cristo, que sobrepasa a todo conocimiento, quedan llenos de toda la plenitud de Dios. De modo que el creyente debe encomendar por fe la obra a Cristo, y dejar el estrés de todos los asuntos sobre aquel que es su vida. Sin embargo, el creyente no debe pensar que no debe hacer nada o dejar de lado los medios de las ordenanzas, sino que usándolos diligentemente, encomendará el asunto a Cristo, y por la fe hará rodar toda la obra sobre él, esperando, sobre la tierra. De sus relaciones, compromisos, promesas, comienzos, etc., que ciertamente perfeccionará la obra y se la quitará de las manos, y estará muy complacido con ellos por haber puesto la obra en sus manos. Y dejándolo en manos de aquel que de Dios es para nosotros la santificación. Precauciones. Como en la parte anterior, aquí no estará de más dar algunas palabras de precaución para evitar errores. 1. Cuidemos de pensar que aquí se puede alcanzar la perfección.
El hombre perfecto y medida de la estatura de la plenitud de Cristo está por llegar, y hasta entonces el cuerpo será perfeccionador y edificante, por la obra del ministerio. Los creyentes no deben pensar en sentarse en ninguna medida de gracia que alcancen aquí. Pero deben ir creciendo en gracia, yendo de poder en poder, hasta que aparezcan en la parte superior de Sion con el apóstol olvidando lo que está atrás, y extendiéndose a lo que está delante. Es necesario proseguir hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces debe ser un terrible engaño para cualquiera pensar que pueden alcanzar tal grado de perfección aquí, como para no necesitar más la ordenanza. Que todos los creyentes vivan en la convicción constante de sus defectos, sean humillados y así ocupen su salvación con temor y temblor. 2. Tampoco todo creyente debe esperar una misma medida de santidad, ni se puede esperar con razón que todos avancen aquí a la misma altura de santidad. Porque cada parte del cuerpo tiene su propia medida y un funcionamiento eficaz en esa medida. Y así cada coyuntura del cuerpo suministra menos o más, según su proporción, y contribuye al crecimiento del cuerpo y a la edificación del cuerpo. Mismo en amor, como lo muestra claramente el apóstol. Así como en el cuerpo natural la diversidad de funciones y usos de los miembros requiere diversidad de mobiliario y fuerza, así en el cuerpo místico de Cristo los miembros no tienen todos la misma medida, sino que cada uno tiene su propia medida distinta, según su lugar y utilidad en el cuerpo. Los creyentes entonces aprenderían aquí mucha sobriedad y sumisión, sabiendo que Dios puede dispensar sus gracias como quiera, y darlas a cada miembro en la medida que crea buena. Solo que cuidarían de que su pobreza y flaqueza no sean ocasionadas por su propio descuido y negligencia, al no utilizar los medios de gracia con la fidelidad y dependencia única de Cristo que deberían. 3. Se recordará que puede haber algún progreso en el camino de la santidad, cuando aún el creyente no puede comprender tal cosa. No solo porque la medida del crecimiento puede ser tan pequeña e indiscernible, sino también porque incluso cuando el crecimiento en sí mismo es discernible, el Señor puede considerar bueno, con fines sabios, ocultarlo de sus ojos, para que puedan ser guardados. Humilde y diligente. Mientras que, si vieran cómo estaban realmente las cosas con ellos, podrían, sin un nuevo grado de gracia, hincharse y envanecerse, sí, incluso olvidarse de Dios, y confundirse a sí mismos y también a los demás. Asimismo, esto puede proceder de un deseo tan ferviente de más, que olvidan cualquier medida que hayan obtenido, y así desprecian el día de las cosas pequeñas. 4. Puede haber un gran progreso en la santidad, aunque no en aquello en particular que el creyente está más atento a sus sentidos y aprehensiones. Porque cuando piensa que no está creciendo en el amor y el celo por Dios, etc., puede estar creciendo en la humildad, que es también miembro del nuevo hombre de gracia. Y cuando no puede percibir ningún crecimiento en el conocimiento, puede haber un crecimiento en el afecto y la ternura. Y si la obra se realiza en alguna articulación o miembro, en ninguno decae, aunque en uno se pueda comprender mejor que en otro. 5. Puede haber mucha santidad cuando el creyente se queja de la falta de frutos, cuando bajo esa dispensación del Señor hacia él, se le hace inclinarse ante el Altísimo, poner su boca en el polvo, si así es. Puede haber esperanza y someterse gratamente al sabio ordenamiento de Dios, sin rencor ni disputar con Dios por lo que hace, y aceptar dulcemente el castigo de su iniquidad, si ve la culpa en la raíz de esta dispensación. Donde hay una sumisión silenciosa a la mano soberana y única sabia de Dios, y el hombre dice, si no quiere que yo sea un árbol fructífero en su jardín, ni que crezca y florezca como la palmera, que si yo soy un arbusto, solo déjame estar dentro de los límites de su jardín, para que sus ojos estén puestos en mí para siempre. Déjame habitar dentro de sus atrios, para contemplar su rostro, hay gracia, y no poca medida de gracia. Ser jornalero es mucho, Lucas 15. 19. 6. Pero, sin embargo, cabe observar que esta estructura bondadosa del alma, que guarda silencio ante Dios, bajo varias desilusiones, va acompañada de mucha sencillez de corazón, en el anhelo de más santidad, y con seriedad y diligencia en todos los deberes ordenados. Esperando en el Señor, que es su esperanza y su salvación en cada uno de ellos, y con duelo por su propia adhesión pecaminosa a esa deficiencia en sus expectativas. 7. No pensaríamos que no hay progreso en el cristianismo, o crecimiento en la gracia, porque no viene a nuestra manera, o por los instrumentos y medios con los que debemos esperarlo. Posiblemente somos demasiado aficionados a algunos instrumentos y medios que preferimos a otros. Y pensamos que si alguna vez llegamos a ser buenos, debe ser de esa manera y por ese medio, ya sea privado o público. Y Dios puede dar una prueba de su soberanía y comprobar nuestra locura tomando otro camino. La novia no lo encontraría, ni ella lo buscaría secretamente en su cama por la noche.
ni más públicamente, yendo por la ciudad, por las calles y caminos anchos, ni por medio de los centinelas. 8. Tampoco pensaríamos que no hay crecimiento en la obra de la gracia, porque no llega en tal o cual tiempo prelimitado o previsto. Ni pensaríamos que el asunto es desesperado, por haber mirado mucho, esperado, preguntado y trabajado, y aún así no haber visto ninguna ventaja sensible. Tal o cual creyente, dice el alma, hizo grandes progresos en poco tiempo, pero yo no he avanzado nada en todo el tiempo que he estado en esta escuela. Oh. Debemos tener cuidado de limitar al Santo de Israel. Estemos en el deber y encomendémosle el acontecimiento. 9. No es tiempo adecuado para medir nuestras gracias, en cuanto a su sensible crecimiento y fecundidad, cuando los demonios se desatarán sobre nosotros. Las tentaciones se multiplican, las corrupciones hacen gran ruido, y nos encontramos con una horrible tempestad que nos sacude por todas partes. Porque será una gracia fuerte que aparecerá mucho entonces. Será fe fuerte la que dirá: aunque él me mate, en él confiaré. En ese momento será mucho si el hombre mantiene el terreno que ha ganado, aunque no haga ningún progreso. Mucho será para un árbol mantenerse en pie, y no ser arrastrado fuera de la tierra, en tiempo de una fuerte y vehemente tormenta, de viento, aunque no conserve sus flores y no dé frutos. Los árboles, que en un clima frío los días de invierno no dan hojas ni frutos, no se debe decir que retroceden, ni que no crecen. Porque cuando vuelva la primavera, podrán revivir y ser tan fructíferos como siempre. 10. No siempre mediríamos nuestras gracias por lo que aparece exteriormente. Porque puede haber algún suceso accidental que pueda impedirlo y, sin embargo, la gracia está obrando dentro de las puertas, lo que pocos o ninguno pueden observar. El creyente puede estar en un estado dulce y lleno de gracia, sonrojándose ante el Señor, sí, derritiéndose en amor, o absorto en meditaciones espirituales y preguntándose, cuando en cuanto a algunos deberes externos, no puede encontrar disposición presente, debido a algún impedimento accidental o otros, de modo que para algunos, que juzgan más por la apariencia exterior, no pueden aparecer cosas como la obra activa de la gracia en la vida. 11. Pensaríamos que no es poca medida o grado de santidad el perseguirla con sencillez de corazón, aunque parezca que se nos escapa. Estar anhelando fervientemente tras ello, y tener hambre y sed de ello. Nehemías pensó que esto no era poca cosa cuando dijo: oh Señor, te ruego que esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos que desean temer tu nombre. 12. Cualquiera que sea la medida de santidad que alcance el creyente, tendrá especial cuidado en no poner en ella ninguna parte de su confianza de ser aceptado y justificado ante Dios, como si eso pudiera venir en alguna parte del precio para satisfacer la justicia. Pero cuando haya hecho todo, que se llame siervo inútil. Aunque los creyentes no serán tan groseros como para hablar así, sin embargo, seguros de que justifican su alejamiento de Dios, porque no encuentran la medida de gracia y santidad que desearían, miran demasiado hacia este lado y dicen que se inclinan demasiado hacia esto en el asunto de la aceptación de sus personas ante Dios. Ahora bien, se debe tener especial cuidado con esto, para que su trabajo no sea en vano. Objeciones respondidas. Aquí también hay que eliminar una o dos objeciones. Y 1. Algunos pueden decir que, aunque han estado trabajando, esforzándose y trabajando durante mucho tiempo, no pueden percibir ningún avance. Son tan cortos como siempre. Respuesta. ¿No se ha descubierto que algunos se han quejado sin causa? ¿No se han quejado algunos de su infertilidad y falta de crecimiento, de que otros buenos cristianos se habrían considerado muy felices si hubieran avanzado la mitad de lo que veían que habían hecho? Pero sea así, como se alega, ¿y si la culpa fuera suya? ¿Qué pasa si la causa de esto es que intentan cosas con sus propias fuerzas, apoyándose en su propio entendimiento, o hábitos de gracia, o medios, etcétera, y que no cumplen con sus deberes con esa única dependencia de Cristo que es necesario, ni chupan de él vida, fuerza y sabia, por la fe mediante las promesas, ni se entregan a él por la fe, para que él pueda obrar en ellos tanto el querer como el hacer? ¿No debería verse esto, llorarlo y ayudarse? 3. Si todo este defecto y decepción les hace yacer en el polvo, y humillarse cada vez más ante el Señor, la gracia de la humillación va creciendo, y esa no es pequeña ventaja, ir creciendo hacia abajo. 4. Sin embargo, harían bien en aferrarse a su deber, buscando ayuda en Cristo, y arrojándole todas las dificultades, entregándose a Él, como su cabeza y Señor, y así continuar su vida de fe, o su consentimiento. Dejar que Cristo viva en ellos por la fe, o obrar en ellos por su espíritu lo que es agradable a sus ojos, y esperar la bendición y el fruto en el tiempo de Dios. A continuación, se objetará: aunque esperemos así, cuán poco edificantes somos para los demás cuando no aparece ningún fruto del Espíritu de gracia en nosotros.
Respuesta. Un comportamiento y comportamiento cristiano bajo el sentido de inutilidad, que expresa una santa sumisión del alma de Dios, como soberano, mucha humildad mental ante Él, justificando a Dios y asumiendo la culpa sobre sí mismos, con una firme resolución de esperar pacientemente en el uso de los medios designados no puede dejar de ser edificante para las almas cristianas. Tales ejercicios son realmente las obras y el fruto del Espíritu de gracia que actúa en nuestro interior. Pero, en tercer lugar, algunos podrían decir, ¿cómo, pues, se cumplen las promesas del pacto? Respuesta. 1. No se promete a todos la misma medida de santificación y santidad. 2. No se promete ninguna gran medida a nadie en absoluto. En verdad, a todos los creyentes se les asegura mucho que los llevará al cielo, sin el cual no pueden ver a Dios. Pero en cuanto al grado depende de que cumplamos mediante la fe las condiciones requeridas, a saber, con la condición de que permanezcamos en la vid, de que actuemos con fe en Él, etc. Y cuando estas y otras condiciones similares no las cumplimos fielmente, ¿qué podemos esperar? De modo que el Señor ha señalado un camino por el cual será encontrado y nos hará esperar fuerza e influencia de Él. Y si descuidamos estos medios que Él ha designado, ¿cómo podemos esperar el bien que Él ha prometido en el uso de estos medios? 3. El Señor tiene su tiempo para cumplir todas sus promesas, y no debemos limitarlo a un día. 4. Por esto el Señor puede estar probando y ejercitando tu fe, paciencia, esperanza, dependencia, sumisión, diligencia, etc., y si éstas están en ti y abundan, harán que no seas estéril ni infructuoso en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero finalmente se preguntará, ¿qué puede sostener al alma creyente en este caso? Respuesta. 1. La consideración y la fe del pacto de redención, en el que tanto el compromiso del Padre con el Hijo como el compromiso del Hijo con el Padre aseguran la gracia, la santidad y la salvación para el creyente. Y seamos lo que seamos, serán fieles unos a otros. Nuestra incredulidad no invalidará la fe de Dios. 2. La consideración de las nobles y fieles promesas contenidas en el pacto de gracia, las cuales serán todas cumplidas a su debido tiempo. 3. Si somos humillados ante el sentimiento de nuestras fallas y defectos, y nos hacen llorar ante el Señor, se nos incita a una mayor diligencia y seriedad, eso puede brindar consuelo a nuestra alma. Si crecemos en humildad, tristeza según Dios, arrepentimiento, diligencia y nos aferramos más rápidamente por la fe a la raíz, no nos faltará terreno de gozo y apoyo. Porque si así fuera, no podemos querer fruto. 4. Debería ser motivo de gozo y acción de gracias que se evite que el creyente dé la espalda al camino de Dios y se mantenga con el rostro quieto hacia Sión. Aunque progresa poco, sigue mirando hacia adelante y arrastrándose como puede, esperando a la puerta de Dios, rogando y pidiendo, estudiando, trabajando y esforzándose por tener fuerzas para ir más rápido. 5. No es una cuestión menor de paz y consuelo, si se nos impide inquietarnos, resentirnos y lamentarnos por las dispensaciones del Señor con nosotros, y se nos enseña a sentarnos en silencio en el polvo, adorar su soberanía y no atribuir iniquidad a nuestro Hacedor. Capítulo 8. Cómo usar a Cristo para quitar la culpa de nuestros brillos diarios. La siguiente parte de nuestra santificación se refiere a nuestros fallos y transgresiones diarias, cometidos en parte por la violencia de las tentaciones, como vemos en David y Pedro, y otros hombres eminentes de Dios. En parte por las enfermedades cotidianas, a causa de nuestras debilidades e imperfecciones. Porque en muchas cosas ofendemos a todos, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 7 veces cae el justo, no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y no peque, y Salomón dice además, que no hay hombre que no peque. Siendo esto así, la pregunta es cómo se debe utilizar a Cristo para quitarlos. Para satisfacción de esto, se consideraría que en esos estallidos diarios hay dos cosas que destacar. Primero, está la culpa que comúnmente se llama reatus paenae, por la cual el transgresor está sujeto a la sentencia de la ley, o a la pena anexa a su infracción, que no es menos que la maldición de Dios. Porque maldito todo el que no observa todas las cosas que están en la ley para hacerlas. Luego está la mancha o borrón, que se llama reatus culpae, por la cual el alma se contamina y se vuelve incapaz de gloria, porque allí no entra nada que contamine, y de comunión y compañerismo con Dios. ¿Quién es de ojos más puros que para contemplar la iniquidad? De modo que queda manifiesto cuán necesario es que ambas cosas sean quitadas, para que no se interpongan en nuestro camino al Padre. Y en cuanto a ambos, debemos servirnos de Cristo, que es el único camino al Padre. Y esto lo aclararemos ahora. Y, primero, habla de la eliminación de la culpa que se contrae por cada pecado. Y por ello hablaremos brevemente de dos cosas. 1.
Muestre lo que Cristo ha hecho como mediador, con este fin, para que la culpa contraída por nuestros fracasos y brotes diarios sea quitada. 2. Muestre lo que debe hacer el creyente por la culpa quitada en Cristo. O cómo debería hacer uso de Cristo para la reconciliación con Dios después de las transgresiones. O, para quitarle la culpa en que incurre, por haber violado la ley. En cuanto a lo primero, decimos. Cristo, para quitar la culpa que se contrae cada día, hizo estas cosas. 1. Cristo entregó su vida en rescate por todos los pecados de los elegidos. Tanto los que habían pasado antes de que creyeran, como los que iban a cometerse después. Su sangre fue derramada para remisión de los pecados indefinidamente y sin distinción. 2. Y esto se hizo según el tenor del pacto de redención, en el que el Padre hizo que todos nuestros pecados se reunieran en él, y lo hizo pecado, o sacrificio por el pecado, indefinidamente, y tampoco exceptuó los pecados cometidos después de la conversión. 3. Habiendo satisfecho la justicia y resucitado de entre los muertos como vencedor, ahora es exaltado para ser príncipe, para dar arrepentimiento y remisión de pecados. Hechos v. 31. Ahora su pueblo tiene necesidad de arrepentimiento y remisión de pecados. De la conversión, así como antes de ella. 4. Hay promesas de perdón y remisión de pecados en el nuevo pacto de gracia, todas las cuales están selladas y confirmadas en la sangre de Jesús, porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Y los limpiaré de toda su iniquidad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todas sus iniquidades con que pecaron y con que se rebelaron contra mí. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. 5. Aunque no hay perdón real de los pecados, hasta que se cometan y se arrepientan, según el tenor del Evangelio. Sin embargo, aunque Cristo llevó todos los pecados de su pueblo en la cruz, todos ellos fueron virtual y meritoriamente quitados. De la cual la resurrección de Cristo fue una cierta promesa y evidencia. Porque entonces obtuvo su beneplácito de todo lo que la ley o la justicia podían imputarle, en nombre de aquellos, por quienes dio su vida en rescate. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Es Cristo el que murió, o mejor dicho, el que resucitó. 6. De modo que, en virtud de la muerte de Cristo, hay una manera establecida, en el pacto de gracia, de cómo los pecados de los elegidos serán realmente perdonados, a saber, que en su conversión y por primera vez aferrándose a Cristo por la fe, todos los pecados de los que luego sean culpables serán realmente perdonados y perdonados, en su justificación. Y todos sus pecados posteriores también serán realmente perdonados, al aferrarse a Cristo nuevo por la fe y volverse a Dios por el arrepentimiento. Y este camino es acordado por el Padre y el Hijo, y revelado en el Evangelio, para instrucción y estímulo de los creyentes. Y todo para la gloria de su gracia gratuita. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En el cual abundaba para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Teniéndonos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, conforme a la buena voluntad que se propuso en sí mismo. 7. Junto a la muerte y resurrección de Cristo, que dan lugar a la esperanza, al perdón y a los brotes cotidianos, está también su intercesión útil para este fin. Porque, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esta intercesión es parte especial de su sacerdocio, quien fue el gran sumo sacerdote, y una parte que completa, y por esta razón es que Él puede salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios, porque vive para siempre para interceder por ellos, porque por su intercesión se lleva a cabo la obra de redención, se aplican los beneficios adquiridos y, particularmente, por su intercesión se conceden nuevas concesiones de remisión. Él suplica e intercede, de manera adecuada, por su condición glorificada, tras su muerte y la propiciación hecha, mientras estaba en la cruz, aceptado por el Padre, y declarado aceptado por su resurrección, ascensión y sentado a la diestra de su Padre. Y así como los creyentes son reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, son salvos por su vida, Romanos 10. 10. De modo que el vivir de Cristo para ser intercesor, asegura la salvación. Y así sentando una base para eliminar los brotes diarios que, si no se eliminan, obstaculizarían y obstruirían la salvación del creyente. 8. Y en cuanto a la condición necesaria para renovar el perdón, a saber, fe y arrepentimiento, Cristo es el trabajador de ambos. Porque Él es un príncipe exaltado para dar el arrepentimiento, primero y último, Hechos 4. 30. Y así como es el autor de la fe, así es el consumador de ella.
En cuanto al segundo particular, es decir, ¿qué deben hacer los creyentes para que Cristo les quite la culpa de sus fracasos y brotes diarios? ¿O cómo deberían hacer uso de Cristo para este fin? Para aclararlo, propondré esas cosas a consideración. 1. Tendríamos cuidado de pensar que todas nuestras transgresiones posteriores son realmente perdonadas, ya sea cuando Cristo murió o cuando creímos en Cristo por primera vez, como algunos suponen. Porque no se puede decir propiamente que el pecado esté perdonado antes de cometerlo. David fue puesto a demandar por el perdón, después de que se cometió su transgresión real, y no por el mero sentido y sentimiento del perdón, o la insinuación del mismo a su espíritu, cuando clamó. Salmo 31. 2. Borra mis transgresiones, lávame, etc. Y el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y el versículo 14. Líbrame de la culpa de sangre. Seguramente cuando habló así, buscó algo más que una indicación de perdón a su sentido y conciencia. Porque eso también deseaba, pero en expresiones mucho más claras, versículo 8, hazme oír gozo y alegría, etc. Y el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, etc. Las frases de las escrituras para expresar la remisión importan esto, a saber. Cubrir el pecado, perdonar las deudas, borrar los pecados, esconder el rostro de Dios del pecado, no recordarlos, arrojarlos detrás de su espalda, arrojarlos al mar, quitar el pecado, Salmo 33. 1, 2. Estas y otras frases similares, aunque muchas de ellas son metafóricas, todas ellas demuestran claramente que el pecado primero debe existir antes de que pueda ser perdonado. Lo mismo se desprende claramente de las condiciones evangélicas requeridas antes del perdón, como el reconocimiento del pecado, 1 Juan 1. 9, que vemos fue practicado por los dignos de la antigüedad. David, Salmo 32. 51. Nehemías, capítulo 9. Esdras, capítulo 9. Y Daniel, capítulo 9. Confesándolo y abandonándolo, Proverbios 28. 13. Lamentándose por ello, arrepintiéndose de ello, y aferrándose a Cristo por la fe, etc. La razón por la que propongo esto no es solo para protegernos contra este error antinomiano, sino también para proteger al alma de la seguridad, a la que esta doctrina tiene una tendencia natural. Porque si una persona piensa alguna vez que todos sus pecados le fueron perdonados al creer por primera vez, de modo que muchos de ellos fueron perdonados antes de cometerlos, nunca será afectado por sus transgresiones posteriores, ni se quejará de un cuerpo muerto, ni se considerará miserable por ello, como lo hizo Pablo, Romanos 5. 7. 24. Ni jamás orará por la remisión, aunque Cristo ha enseñado a todos a hacerlo, en ese patrón de oración. Ni actuará con fe sobre la promesa de perdón hecha en el pacto de gracia para después de las transgresiones, o para las transgresiones realmente cometidas, y por eso no se hará uso de Cristo para nuevos perdones o remisiones de nuevos pecados. 2. El creyente recordaría que, entre otras cosas, un requisito antecedente para la remisión de las transgresiones reales posteriores, es especialmente necesario el arrepentimiento del Evangelio por el cual un pecador, con la ayuda del Espíritu, está convencido no solo de su peligro a causa del pecado, sino también del odio y la inmundicia. Pecado. Y al ver la misericordia de Dios en Cristo Jesús para con los pecadores, al volverse de sus pecados, se vuelve de esos pecados a Dios, con un íntegro propósito de corazón, en su fuerza, para seguirlo y obedecer sus leyes. Y por esto el alma llega a aborrecerse a sí misma y al pecado, y está dispuesta a desear, buscar, aceptar y valorar la remisión de los pecados. Esto los hace más cautelosos y cuidadosos en el futuro. Porque he aquí, dice el apóstol, 2 Corintios 7. 11, esto mismo que os entristecisteis según Dios, qué cuidado obró en vosotros, sí, qué limpieza de vosotros mismos, sí, qué indignación, sí, qué temor, sí, qué deseo vehemente, sí, qué celo, sí, qué venganza, etc. Así es Dios glorificado en su justicia, Salmo 51. 4. Y se reconoce su misericordia, al no entrar con nosotros en el juicio, ni arrojarnos al infierno, como hubiera podido hacerlo en justicia. 3. Sin embargo, se recordará que, aunque ha parecido bueno a los ojos del Señor elegir este método y designar esta manera de obtener el perdón de los pecados cometidos diariamente, para la gloria de su gracia y misericordia. Y de la misma manera, para nuestro bien, no debemos atribuir demasiado al arrepentimiento en materia de perdón. No debemos convertirlo en causa de nuestra remisión, ya sea eficiente o meritoria. No debemos pensar que tiene algo que ver con apaciguar la ira de Dios o satisfacer la justicia. El perdón debe ser siempre un acto de la gracia gratuita de Dios, inmerecido por nuestras manos y obtenido únicamente a través de los méritos de Cristo.
No debemos poner el arrepentimiento en el lugar de Cristo, ni atribuir ninguna imperfección a sus méritos, como si necesitaran algún suministro de algún acto nuestro. Debemos tener cuidado de inclinarnos hacia nuestro arrepentimiento y tristeza según Dios, incluso hasta el punto de pensar en recomendarnos a Dios, para así obtener el perdón. 4. El creyente consideraría seriamente lo terrible de su condición de quienes están bajo el látigo de la ley por el pecado. La ley dice: maldito todo aquel que no persevere en todo lo escrito en la ley. Y todo pecado es transgresión de la ley. De modo que, según la ley y la justicia, están en peligro. Porque cada pecado en sí mismo expone al pecador a la ira eterna, siendo el pecado una ofensa contra Dios, que es un juez justo, y una infracción de su ley. Una visión y comprensión correctas de esto serviría para humillar al pecador ante Dios y hacerlo más serio en la búsqueda del perdón, para que se elimine esta obligación de castigar. 5. El creyente no solo consideraría el pecado en sí, sino que también tomaría nota de todos sus agravamientos. Hay agravaciones peculiares de algunos pecados tomadas del tiempo, la manera y otras circunstancias que, consideradas correctamente, ayudarán a avanzar la obra de la humillación. Y los pecados de los creyentes tienen este agravamiento, por encima de los pecados de los demás, de que se cometen contra más amor, y amor especial, y contra más oposición y contradicción de la gracia de Dios dentro del alma, contra más luz y convicción, etc. Y, por tanto, su humillación por este motivo debería ser singular y grave. Lo mismo le sucedió a David, cuando se dio cuenta del agravamiento especial de su pecado. Esta consideración del pecado, con sus debidas agravaciones, ayudaría a devalorar las misericordias en gran medida y haría que el alma esperara más voluntariamente y buscara más seriamente la remisión, sabiendo que Dios está más enojado por los grandes pecados que por los pecados de debilidad y, por lo tanto, puede perseguirlos con juicios más dolorosos, como rompió los huesos de David, le retiró sus comodidades, etc. 6. El creyente estaría convencido de la imposibilidad de hacer en sí mismo algo que pueda procurarle el perdón de manos de Dios. Si llora, clama, se aflige y ora nunca así, todos no harán nada a modo de mérito, para quitar el más mínimo pecado que jamás haya cometido. Y la convicción de esto lo llevaría a la desesperación en sí mismo, y sería un medio para sacarlo limpiamente de sí mismo y buscar mera misericordia en Cristo Jesús. Mientras, a través del engaño de Satanás, el corazón falso se incline hacia los viejos prejuicios y tenga sus ojos puestos en cualquier cosa en sí mismo, de donde saca sus esperanzas y expectativas de perdón y aceptación, no actuará puramente con fe en Cristo. Para este fin, y así perderá todo su trabajo, y al final quedará decepcionado. Por lo tanto, el creyente debe protegerse contra esto, y tanto más, cuanto que el corazón falso y engañoso está tan inclinado a ello. Y que este engaño a veces puede obrar tan astutamente que apenas se puede discernir, estando cubierto con muchas glosas y pretextos falsos. Y que es tan deshonroso para Jesús, y dañino y perjudicial para el alma. 7. El creyente actuaría con fe en las promesas de perdón en el nuevo pacto, como si tuviera derecho a ellas por medio de Jesucristo, y desafiaría con humilde audacia el cumplimiento de las mismas, según 1 Juan 1. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Para que el creyente no solo se apodere de la misericordia y la gracia en Dios, como estímulo e invitación a acudir a Dios en busca de perdón, sino incluso de la justicia y rectitud de Dios, a causa de sus fieles promesas. Y el creyente tendría aquí un ojo especial hacia Cristo, en quien todas las promesas son sí y amén. Y busque su cumplimiento a través de Él, y solo por Él. 8. La fe consideraría a Cristo colgado de la cruz y ofreciéndose a sí mismo, por el Espíritu Eterno, en sacrificio para satisfacer la justicia divina, por todos los pecados de sus escogidos. No podemos pensar que Cristo cargó solo con algunos de sus pecados, o solo con los pecados cometidos antes de la conversión. Y si lo llevó todo, como el Padre todo lo puso sobre él, el creyente debe asirse de él por la fe, como colgado en la cruz, así como para quitar la culpa de los pecados cometidos después de la conversión, como antes. Su sacrificio fue un sacrificio por todos, y llevó nuestros pecados, sin distinción ni excepción, en su cuerpo sobre el madero. David tenía en esto sus ojos, cuando clamó: purifícame con hisopo. El hisopo se usaba a veces en las purificaciones legales, que tipificaban la purificación que Cristo realmente realizó cuando se entregó a sí mismo en sacrificio por el pecado. 9. El creyente que contempla a Cristo, muriendo como mediador, para apaciguar la ira de Dios y satisfacer la justicia de Dios por los pecados de su pueblo, renovará su consentimiento a ese misericordioso y sabio plan del cielo.
de perdonar los pecados, a través de un mediador crucificado, para que la misericordia y la justicia se besen y sean glorificadas juntas. Y declarar nuevamente su plena satisfacción con la satisfacción de la justicia de Cristo para él, y quitando la culpa de sus pecados, por esa sangre que fue derramada en la cruz, al tomar esos pecados, de los cuales ahora es culpable, y por los cuales está deseoso de perdón, y por la fe clavándolos en la cruz de Cristo, y haciéndolos rodar sobre sus hombros, para que la culpa de ellos, así como la de los demás, fuera quitada, por los méritos de su muerte y satisfacción. Así, el creyente consiente en el noble acto de la gracia gratuita, mediante el cual el Señor hizo que todos nuestros pecados se reunieran en Cristo, cuando toma esos pecados particulares que ahora lo perturban y los arroja al montón, para que Cristo, como el verdadero chivo expiatorio, puede llevárselo todo. Esto es poner nuestras manos sobre la cabeza de nuestro sacrificio. 10. El creyente tiene otra base de consuelo a la que aferrarse, en este caso, y es el sacerdocio eterno de Cristo, mediante el cual intercede por las transgresiones de su pueblo, y como su abogado y procurador ante el Padre, defiende su causa. Mediante lo cual puede salvarlos hasta el último paso de su viaje, y así salvarlos de la culpa de todos los pecados casuales y emergentes que puedan obstaculizar su salvación. De modo que el creyente debe poner aquellos pecados que ahora habría perdonado, en manos de Cristo, intercesor eterno y abogado todo suficiente, para que, en virtud de su muerte, obtenga un nuevo perdón de estos fallas y transgresiones, y liberación de su culpa, y su aceptación ante el Padre, a pesar de estas transgresiones. 11. Así, los creyentes consideran a Cristo muriendo, resucitando, ascendiendo y sentado a la diestra del Padre, para ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, e interceder por los suyos y velar por la aplicación de los beneficios, perdones, favores y otras cosas que necesitan, de todo lo cual tienen una base sólida de consuelo y esperanza, sí, y seguridad de perdón, aceptarían de esta manera. Y habiendo puesto esos pecados particulares, bajo cuyo peso ahora gimen, sobre Cristo mediador, muriendo en la cruz para satisfacerlos, y levantándose para aplicar lo comprado, y habiéndolos puesto en su mano, que es un fiel el sumo sacerdote y noble intercesor, recordaría que Cristo es príncipe exaltado para dar arrepentimiento y remisión de los pecados. Y así esperar la sentencia incluso de él, como príncipe ahora exaltado, y habiendo obtenido del Padre, incluso el poder de perdonar los pecados, estando ya suficientemente satisfecha la justicia, mediante su muerte. Sí, y como teniendo todo poder en el cielo y en la tierra, como siendo Señor tanto de los muertos como de los vivos. Seguramente un pensamiento correcto sobre esto calmaría mucho el alma, con la esperanza de obtener el perdón a través de él. Pues ahora el perdón está en su propia mano para concedérselo, quien tanto los amó, que se entregó a la muerte por ellos, y derramó la sangre de su corazón para satisfacer la justicia por sus transgresiones. Puesto que aquel que ha conseguido su perdón a un precio tan alto, y es su abogado para gestionar sus negocios ante el trono de la gracia, ahora ha obtenido el perdón orado y esperado, y lo tiene en sus propias manos, lo obtendrán. No lo preguntes, pero él te lo dará, y así los absolverá de su culpa. 12. El creyente, habiendo tomado este proceder con sus provocaciones diarias, y haciéndose cargo de todas ellas, aceptaría de esta manera y no buscaría otra para obtener el perdón. Aquí descansaría, encomendando el asunto por fe en oración a Cristo, y dejándole su culpa y sus pecados, esperando el perdón, sí, concluyendo que ya están perdonados. Y que por estos pecados, nunca será llevado a condenación, sin importar lo que Satanás y un corazón incrédulo puedan decir o sugerir después. Así, el creyente debe hacer uso de Cristo para quitar la culpa de sus transgresiones diarias. Y para aclararlo aún más, agregaré algunas precauciones. Precauciones. 1. Sin embargo, el creyente debe sentirse muy conmovido y afectado por sus pecados y provocaciones que comete después de que Dios haya visitado su alma con salvación y lo haya puesto en un pacto consigo mismo, pero no debe suponer que sus pecados, después de la justificación, estropean su estado, como si con ello fuera llevado a un estado no justificado o a un estado no reconciliado. Es cierto que tales pecados, especialmente si son graves, ya sea en sí mismos o por razones de circunstancias, oscurecerán el estado de un hombre y lo obligarán a buscar y probar su condición una vez más. Pero, sin embargo, no nos atrevemos a decir que producen alguna alteración en el estado de un creyente. Por una vez en un estado justificado, siempre en un estado justificado. Es igualmente cierto que en cuanto a los pecados que ahora ha cometido, no se puede decir que esté absuelto o justificado, hasta que este perdón se obtenga por la fe y el arrepentimiento, como se dice. Sin embargo, su estado permanece fijo y sin cambios. De modo que, aunque parezca que Dios trata con ellos en sus dispensaciones, como con enemigos, en realidad sus afectos no cambian.
Nunca los considera verdaderos enemigos. Es más, el amor está en el fondo de todas sus dispensaciones más agudas. Si abandonan su ley y no andan en sus juicios, si quebrantan sus estatutos y no guardan sus mandamientos, Él visitará su transgresión con vara y su iniquidad con azotes. Sin embargo, no les quitará del todo su bondad amorosa, ni permitirá que falle su fidelidad. No romperá su pacto, ni alterará lo que ha salido de sus labios. Y además, aunque después de las transgresiones pueden despertar desafíos por pecados anteriores, que han sido perdonados y borrados, y dar ocasiones a Satanás para provocar una tormenta en el alma y ponerlo todo en confusión, sin embargo, realmente los pecados una vez perdonados no pueden volver a convertirse en pecados no perdonados. El Señor no revocará su sentencia, ni alterará lo que sale de su boca. Asimismo, es cierto que un creyente, al cometer pecados graves, puede llegar a perder los efectos del favor y la buena voluntad de Dios, y los indicios de su amor y bondad. Y así hacerse llorar con David: hazme oír gozo y alegría. Vuélveme el gozo de tu salvación, etc. Sin embargo, lo cierto es que a quien ama, lo ama hasta el fin. Y Él es un Dios que no cambia. Y sus dones son sin arrepentimiento. Sí, aunque la tristeza del espíritu puede someter a las almas a duras agonías y dolores del espíritu de esclavitud, y a los terrores de Dios y sus agudos errores, cuyo veneno puede beber sus espíritus y alejarse así de los testimonios reales. Del espíritu de adopción. Sin embargo, el espíritu nunca volverá a ser realmente un espíritu de esclavitud al miedo, ni negará su propia obra en el alma, o el derecho real del alma o la posesión de ese privilegio fundamental de la adopción. Digo, que el alma ya no existe. Un hijo, ni dentro del pacto. 2. Sin embargo, el camino antes mencionado debe tomarse con todos los pecados. 1. Nunca serán tan atroces y graves. 2. Aunque nunca vayan acompañados de agravios tan agravantes y llorosos. 3. Aunque sean pecados en los que se cae con frecuencia. Y 4. Aunque sean pecados muchos y acumulados. La transgresión de David fue un pecado atroz, y tuvo agravantes atroces. Sí, había un montón y una complicación de pecados juntos en ese. Sin embargo, siguió este curso. No encontramos ninguno de estos tipos de pecados excepto en el nuevo pacto. Y donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir. Donde la ley de Dios no nos excluye expresamente, no debemos excluirnos nosotros mismos. La muerte de Cristo es suficiente para quitar todo pecado. Si a través de él un creyente es justificado de todas sus transgresiones cometidas antes de la conversión, ¿por qué no puede también un creyente, a través de él, justificarse de sus graves y multiplicados pecados cometidos después de la conversión? La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Cristo ha enseñado a sus seguidores a orar: perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y también a nosotros nos ha dicho que debemos perdonar a nuestro hermano más 70 veces 7. No nos desanimaríamos entonces de seguir este proceder, porque nuestros pecados son tales y tales. Es más bien, consideraríamos esto como un argumento para presionarnos más hacia este camino, porque cuanto mayores sean nuestros pecados, mayor necesidad tenemos de perdón, y decir con David, Salmo 25. 11, perdona mi iniquidad, porque es grande. 3. No pensaríamos que al tomar este curso, seremos instantáneamente libres de desafíos, debido a esos pecados, para perdonar los cuales tomamos este curso. Ni debemos pensar, que porque quedan desafíos, por lo tanto no hay perdón, o que esa no es la manera de perdonar. Porque, como mostraremos más adelante, el perdón es una cosa y la insinuación del perdón es otra. Podemos ser perdonados y, sin embargo, suponer que no somos perdonados. Los desafíos permanecerán hasta que la conciencia sea rociada, y hasta que el príncipe de paz ordene la paz a la conciencia y calle al acusador. Quien, cuando ya no pueda hacer más, estropeará la paz de un creyente, mientras pueda, y detendrá la corriente de sus comodidades, que hizo que David orara, para que Dios le restaurara el gozo de su salvación. Salmo Li. 4. Tampoco pensaríamos que al tomar este camino para el perdón de nuestros pecados, nunca más nos enfrentaremos a un desafío a causa de estos pecados. Es cierto que cuando los pecados son perdonados, son completamente perdonados en el tribunal de Dios, y se elimina la obligación de condenación, y la persona perdonada no es considerada pecador, es decir, como persona que no puede ser condenada a causa de estos pecados. Al ser perdonado se vuelve justo ante Dios. Sin embargo, no nos atrevemos a decirlo, pero la conciencia después, alarmada por nuevas transgresiones, puede equivocarse, como están dispuestas a hacer las personas que de repente se ven envueltas en una pelea.
Ni nos atrevemos a decir que Dios no permitirá que Satanás nos reprenda por esos pecados que han sido borrados hace mucho tiempo, cuando permitió que Simei, que no era más que un instrumento de Satanás, arrojara a David su culpa de sangre, que había sido indultado mucho antes. El Señor puede pensar bien en sufrir esto, para que su pueblo sea mantenido humilde y más tierno y vigilante en todos sus caminos. 5. Los creyentes no mejorarían ni abusarían de esta gran condescendencia de la gracia gratuita, ni se tomarían la gran libertad de pecar, porque existe una manera segura y placentera de borrar y perdonar esos pecados. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la gracia, sino bajo la ley? Eso esté lejos de nosotros, dice el apóstol, Rom. B. 15. Esto en verdad sería convertir la gracia de Dios en lascivia. Y puede ser una pregunta, si aquellos que realmente se han arrepentido y han obtenido el perdón de sus pecados, estarán tan dispuestos a hacer este uso de ello. Seguro que el sentido del perdón producirá algún otro efecto, como vemos, Ezequiel 16. 62-63. 6. El creyente, al realizar esta obra de clavar sus pecados en la cruz de Cristo y mejorar la muerte, resurrección y constante intercesión de Cristo para obtener el perdón, no pensaría en ir solo o en hacer esto en su propia fuerza. Porque por sí mismo no puede hacer nada. Debe acudir a Cristo en busca de gracia para ayudarle en este momento de necesidad, y debe cumplir con este deber dependiendo de Él, esperando la influencia de luz, consejo, fortaleza y gracia de Él para arrepentirse y creer. Porque Él es un príncipe exaltado para dar arrepentimiento, primero y último, y es el autor y consumador de la fe. Para que sin Él nada podamos hacer. 7. Tenga cuidado el creyente de concluir que no ha recibido perdón, porque no ha recibido ninguna indicación sensible del mismo mediante el flujo de paz y gozo en su alma. El perdón es una misericordia, y su indicación al alma es otra misericordia distinta y separable de ella. Diremos, por tanto, que no hemos recibido la primera, porque no hemos obtenido ambas. El Señor, por sabias razones, puede perdonar a los pobres pecadores y no dar ninguna indicación de ello. Verbigracia. Para que puedan velar más contra el pecado después y no ser tan audaces como lo han sido. Y para que puedan descubrir más en la experiencia, qué cosa tan amarga es pecar contra Dios y, además, aprender a depender de Él por menos y más. Y llevar más humildemente. Porque puede ser, ve Dios, que si vieran sus pecados perdonados, se olvidarían de sí mismos y se apresurarían a cometer nuevos pecados nuevamente. 8. El creyente no debe encontrar extraños y encuentra más problemas después de pecados mayores, y mayor dificultad para aferrarse a Cristo para el perdón de aquellos que para el perdón de otros. Porque a medida que Dios ha sido más deshonrado por estos, más se enciende su ira por ese motivo. Y conviene para la gloria de la justicia de Dios, que nuestro dolor por tales pecados sea proporcionalmente mayor. Y esto también aumentará la dificultad. Y ordinariamente los efectos del desagrado paternal de Dios hacen heridas más profundas en el alma después de tales pecados, y éstas no se curan tan fácilmente. Todo lo cual requerirá tristeza y arrepentimiento piadosos y actos de fe adecuados y proporcionalmente mayores, porque la fe encontrará más oposición y desánimo allí, por lo tanto, debe ser más fuerte para superar estos impedimentos y asirse a su cruz. Sin embargo, aunque esto debería hacer que todos estén alerta y protegerse contra pecados graves y clamorosos, no debería llevar a nadie a la desesperación, ni a decir, como ese desgraciado desesperado, que su pecado es mayor de lo que puede ser perdonado. El océano de la misericordia puede ahogar y tragar pecados tanto mayores como menores. Cristo es un mediador todo suficiente tanto para los pecados más grandes como para los más pequeños. Oh, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Llegará a su debido tiempo a un alma dispuesta a hundirse con el peso de esta piedra de molino atada al cuello. 9. Así como los pecados mayores no deben hacernos desesperar de tomar este camino para la remisión, así tampoco la pequeñez del pecado debe hacernos descuidar este camino. Porque el más mínimo pecado no puede ser perdonado sino por medio de Jesucristo. Porque con ello se viola la ley de Dios, se provoca la justicia, se vilipendia la autoridad de Dios, etc. Y por lo tanto no puede ser perdonado ahora, en razón de las amenazas anexas a la ley, sin un rescate. La muerte es la paga del pecado, menor y mayor, y la maldición se debe a todo pecado, mayor y menor. Allí, el creyente no permitiría que un solo pecado, visto y descubierto, quedara sin perdón, sino que, al descubrirlo por primera vez, se lo llevaría a Cristo y lo clavaría en la cruz. 10. El creyente no concluiría que sus pecados no son perdonados, porque posiblemente los golpes temporales, infligidos a causa de ellos, no sean eliminados. Porque aunque el pecado de David fue perdonado, a causa de ese pecado suyo, un golpe temporal lo acompañó a él y a su familia hasta el día de su muerte.
Porque Dios no solo cortó al niño, sino que le dijo que la espada nunca debería apartarse de su casa, y que levantaría mal contra él desde su propia casa, y dar sus esposas a uno que se acueste con ellas a la vista del sol. Así leemos que el Señor se vengó de sus invenciones cuyos pecados había perdonado. Dios puede considerar esto adecuado y conveniente, para su propia gloria, y para humillarlos y hacerles temer aún más pecar contra Él. Sí, no solo pueden infligirse calamidades temporales debido al pecado perdonado, o continuar, después de que el pecado ha sido perdonado, sino que incluso el sentimiento del desagrado de Dios puede continuar después del perdón, como aparece en ese salmo penitencial, el 51, escrito por David. Después de que Natán le habló de su pecado. Preguntas u objeciones respondidas. 1. ¿Qué proceder debemos tomar con los pecados secretos? Respondo, este mismo proceder debe seguirse con ellos. Hay un arrepentimiento implícito de los pecados que no han sido vistos y observados claramente, ya que ¿quién puede ver y observar todos sus fallos? Y entonces puede haber una fe implícita actuando. Es decir, el creyente está persuadido de que es culpable de más pecados de los que ha tenido una visión clara, ya que lamentaría su condición ante Dios a causa de estos, y se lamentaría por ellos de una manera piadosa, por lo que los tomaría juntos en un montón, o como un saco cerrado, y por la fe clavarlos en la cruz de Cristo, como si todos fueran claramente vistos y conocidos. ¿Quién podrá comprender sus errores? Dijo David. Sin embargo, dice además, límpiame de faltas secretas. 2. Pero ¿y si después de todo esto no encuentro ningún indicio de perdón para mi alma? Respuesta. Así como esto debería servir para mantenerte humilde, también debería estimularte a ser más diligente en este deber de ir con tus pecados a Cristo, y a enfrentarte más a Él y a su cruz, en y a través de las promesas, y a mantener tu alma constante en esto. Deber de correr hacia Cristo, como mediador todo suficiente y como intercesor ante el Padre. Y así esperar en Él espera ser misericordioso, incluso en este particular, de insinuar el perdón a tu alma. Él sabe cuándo es más adecuado para ti saber que tus pecados han sido perdonados. 3. ¿Pero qué puede darme algún motivo de paz mientras sea así, sin que se me conceda perdón ni remisión? Respuesta. Esto puede darte paz, ya que, siguiendo el curso que te hemos explicado, cumplirás con tu deber. No estás en paz con el pecado, ni albergas esa víbora en tu alma. Estás de luto y entristecido por ello, y corres hacia Cristo, príncipe de los perdones, por su sangre e intercesión, conforme al pacto de redención, y tras el estímulo dado en las muchas y preciosas promesas del pacto de gracia. Y teniendo estas promesas, y depositando tu culpa en Cristo como tu amonestador, conforme a la manera expresada en el Evangelio, se te permite creer que tus pecados son perdonados y que eres acepto en el amado, y así tranquilizar tu alma por medio de fe. Dios permanece fiel y verdadero, y sus promesas son todo sí y amén en Cristo. 4. Pero mientras no encuentre indicios de perdón, no puedo pensar que he tomado el camino evangélico correcto para llevar mis pecados a Cristo. Respuesta. Aunque eso no sucederá, como aclaramos anteriormente, porque un alma puede tomar el camino correcto del Evangelio para que la culpa de sus pecados sea quitada en Cristo, y Dios puede perdonar a continuación, y para todos los que no consideren apropiado dar una indicación de ese perdón hasta ahora, para fines sabios y santos. Sin embargo, el alma puede humillarse por su defecto y aún cumplir con su deber, enmendando en Cristo lo que supone que está mal, y renovando su acto de arrepentimiento y fe, y suplicar a Dios. Cristo entendiendo en el asunto, y así continuar llevando el pecado siempre a la cruz de Cristo, y estando atentos a su intercesión, y esperar una completa aclaración del asunto a su debido tiempo. 5. ¿Pero qué haré con la culpa de mi débil arrepentimiento y mi débil fe? Respuesta. Cuando con un arrepentimiento y una fe débiles y defectuosos llevas tus pecados a Cristo y los clavas en su cruz, deja que la imperfección de tu fe y tu arrepentimiento se vaya con el resto, y déjalo todo allí.